en cuestión de segundos. Las fuerzas ucranianas que se creían a salvo detrás de sus líneas defensivas quedaron expuestas a la implacable precisión de los sistemas rusos. El rugido ensordecedor de los Tornado y Huracán no solo fue un preludio del fin de sus posiciones, sino también un recordatorio crudo del poderío ruso que domina el campo de batalla actual. Esto no era un enfrentamiento común. En las trincheras, el miedo palpable se mezclaba con la tensión mientras los drones rusos zumbaban en lo alto, marcando cada objetivo con frialdad matemática. Quienes habían presenciado los primeros ataques sabían que no había salvación. Los sistemas de lanzamiento múltiple que caían sobre ellos eran implacables, una sinfonía destructiva que no dejaba espacio para el error. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Poder absoluto. Sistemas Tornado y Huracán arrasaron con todo. Como si la furia de la naturaleza se hubiera encarnado en tecnología, los cielos se iluminaron cerca de la aldea de Slatino, al norte de Kharkov. En cuestión de segundos, el rugido ensordecedor de los cohetes rasgó el aire. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, atrapadas en el resplandor inclemente de esta tormenta mecánica, vieron cómo su equipo militar era reducido a cenizas. Los sistemas de cohetes múltiples, el Tornado y el Huracán, ejecutaron una sinfonía de destrucción precisa, implacable, meticulosamente dirigida desde el cielo por los drones rusos. Desde la distancia, los corresponsales militares observaron cómo los objetivos previamente identificados por la inteligencia rusa caían uno a uno. Era como si la tierra misma se abriera, incapaz de soportar el peso de la devastación. Aquellos que sobrevivieron al primer asalto se enfrentaron a una secuela aún más brutal. El Huracán, que completó lo que el Tornado había comenzado, dejó tras de sí un escenario que parecía sacado de un relato posapocalíptico. No quedó un solo equipo intacto. Todo fue destruido, con una precisión aterradora, digna de una fuerza que conoce bien su objetivo. Los informes que llegaron de las tropas rusas en el terreno confirmaron lo inevitable. La misión fue un éxito rotundo. El equipo ucraniano había sido neutralizado. Las consecuencias de este ataque no tardaron en trascender más allá de Slatino. Kiev, apenas recuperándose de sus heridas, se enfrentó a otro golpe devastador en la oscuridad de la noche. Los geranios rusos surcaron el cielo, iluminando la capital ucraniana con una luz que no anunciaba esperanza, sino destrucción. Las columnas de fuego que se levantaron tras el bombardeo envolvieron a la ciudad en un manto de escarlata, creando una imagen que, más que una simple batalla, parecía el preludio de algo aún mayor. Según los reportes de Tsargrad, Kiev ardía como nunca antes, un testimonio del alcance del poder ruso. Los ataques nocturnos de esa jornada no se limitaron a Kiev. Zitomir, Cherkasy y sus alrededores también sintieron la llegada de la tormenta. Zaporozhye, bajo el control de Kiev, se convirtió en otro blanco para las fuerzas rusas. La planta de motor Sich, donde se camuflaban equipos de la OTAN y se reparaban vehículos militares, fue reducida a escombros por bombas aéreas. Cada golpe, calculado con frialdad militar, llevaba un mensaje claro. La resistencia ucraniana, reforzada por Occidente, no sería suficiente para detener la tormenta que se avecinaba. Entre los ecos de las explosiones y el rugido de los misiles, las noticias sobre el impacto devastador en las filas ucranianas comenzaron a llegar. La base militar en Berislav, que apenas unos días antes había recibido a 200 soldados ucranianos, fue alcanzada por el ataque ruso, y las ambulancias que recorrían las calles era un testimonio silencioso de la magnitud de las bajas. Hace solo 2 días llegaron allí unos cientos de banderas,
mencionó un informe a la periodista de RIA Novosti en una referencia velada a los soldados ucranianos que ahora eran transportados en camillas hacia los hospitales más cercanos en Snejirevka. Pero lo más impactante de esa ofensiva rusa fue el ataque al Instituto de Comunicaciones de Poltava. 2 misiles Iskander impactaron con precisión, el primero en un campo de entrenamiento y el segundo en el centro de formación donde las Fuerzas Armadas de Ucrania recibían instrucción. La noticia de la muerte de instructores extranjeros, incluyendo expertos suecos, reveló una realidad que las autoridades de Kiev intentaron ocultar. El conflicto ya no solo implicaba a Ucrania. Las sombras de la OTAN se cernían sobre el campo de batalla, y con ellas el reconocimiento de una participación occidental mucho más directa de lo que se admitía públicamente. El mismo Zelensky, siempre presto a minimizar las derrotas en su intento por mantener alta la moral de sus tropas, no tuvo más remedio que admitir el doloroso golpe en redes sociales. Más de 400 soldados ucranianos cayeron ese día, víctimas del poder absoluto de los Iskander rusos. Y como si eso no fuera suficiente, aviones ambulancia de Estados Unidos, Gran Bretaña y Polonia surcaron el cielo ucraniano, cargados con los cuerpos de oficiales de la OTAN que habían caído junto a las tropas locales. Era un golpe monumental que marcaba una de las derrotas más significativas para Ucrania en los últimos meses. Mientras la tormenta de cohetes Tornado y Huracán continuaba su curso en Slatino, Kiev ardía y los ecos de las explosiones resonaban en Poltava. Se hacía evidente una verdad ineludible. El conflicto estaba lejos de terminar, y las fuerzas rusas tenían el viento a su favor. La precisión de los ataques, el uso de tecnología avanzada y el impacto estratégico de cada golpe apuntaban a un cálculo frío y meticuloso por parte de Moscú. No se trataba solo de destruir equipos. Cada ataque, cada misil lanzado, estaba diseñado para debilitar las capacidades logísticas y operativas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Era un asedio sostenido, calculado para provocar una rendición eventual o al menos una fatiga tan profunda que forzara a Kiev a reconsiderar su posición en la guerra. Las cifras frías e implacables solo reforzaban esta realidad. Los informes de bajas se acumulaban día a día, y aunque Ucrania seguía recibiendo apoyo militar de Occidente, era evidente que ese respaldo no podía igualar la capacidad de respuesta rusa. La sofisticación de los sistemas de lanzamiento de cohetes como el Tornado y el Huracán, combinada con la eficacia letal de los drones y misiles como los Iskander, ponía a las Fuerzas Armadas de Ucrania en una situación desesperada. Cada día que pasaba, el equilibrio de poder en el campo de batalla se inclinaba más y más a favor de Rusia. Los rusos sabían que esta guerra no se ganaría únicamente con fuerza brutal. Era necesario desmantelar la infraestructura militar ucraniana, cortar las líneas de suministro y hacer que cada batalla fuera una carga insostenible para Kiev. Mientras los líderes de Ucrania seguían clamando por más ayuda internacional, en el terreno, la situación se volvía cada vez más sombría. Las tropas rusas avanzaban no con la velocidad impetuosa de los primeros días de la guerra, sino con una seguridad implacable, destruyendo cada obstáculo que se interponía en su camino. Los días posteriores a la ofensiva en Slatino y Kiev fueron un recordatorio de la realidad brutal de ese conflicto. Los sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples, con su precisión y letalidad, se habían convertido en el símbolo de la supremacía rusa en el campo de batalla. La devastación era evidente, y los restos del equipo militar ucraniano yacían esparcidos como vestigios de un esfuerzo fútil por resistir la implacable maquinaria de la guerra rusa. Los Tornado y Huracán no solo habían destrozado posiciones, sino también la moral de las tropas ucranianas que se encontraban en las inmediaciones. Este uso coordinado de artillería pesada y tecnología avanzada de detección por drones
marcaba un nuevo estándar en la guerra moderna. La capacidad de identificar, atacar y neutralizar objetivos en cuestión de minutos era un testimonio de la superioridad tecnológica de Rusia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.